Entonces, toda mi familia, paterna y materna, era polaca, todos. O sea, yo digo que la primera cubana de mi familia fui yo y mi hermana, que producto de la guerra nació en la Siberia. Mi papá eran 5 hermanos y mi mamá 8. De la familia materna yo nunca conocí a nadie, todos murieron en la guerra, porque todos eran judíos. Por eso les digo que me es muy difícil separar una cosa de la otra. Todos judíos, paternos y maternos. Entonces, bueno, la familia de mi mamá desapareció. Si alguien quedó vivo como mi mamá, nunca se supo, porque fue todo azaroso. Entonces, de la familia de mi papá, que eran 5 hermanos, en el año 1922, mis abuelos paternos quisieron irse a Estados Unidos. Se fueron ellos con 2 hermanas de mi papá, las 2 más pequeñas, y mi papá y los otros 2 hermanos decidieron quedarse en Polonia. Por lo tanto, los otros 2 murieron en la guerra y mi papá sobrevivió. La guerra se desarrolló, con la familia de mi mamá nunca se supo qué pasó, todos desaparecieron. Solo un primo con el cual mi mamá tuvo contacto hasta quizás el año 80, más o menos, a principios de la década del 80, no mucho más que eso, que fue a parar a Bélgica. Después se perdió el contacto, mi mamá supo que él murió y ya no quedó más nadie, que yo nunca lo conocí, por supuesto. De la familia de mi mamá no conocía a nadie, ni siquiera por foto, porque todo desapareció. Entonces, y todo eso en Polonia, ¿no? Y de la familia paterna, tengo algunas poquitas cositas, aquí están las pocas que tengo, porque como mis abuelos paternos se fueron, se pudo rescatar un poquito de algo. En aquella época, ¿sabes? No se tiraban tantas fotos como ahora. Y entonces además perdieron totalmente la comunicación mi papá con su papá. Mi papá estuvo en Auschwitz poco tiempo, por suerte, bueno, fue de los sobrevivientes. Mi mamá y mi hermana en el gueto de Varsovia. Yo estuve en Polonia, estuve en la calle donde ellos vivieron, en el gueto de Varsovia. Esas fotos sí las tengo digitales. Yo digo que los días que yo estuve en Polonia, yo lloré más que lo que puedo haber llorado en toda mi vida, incluyendo la niñez, que ella era llorona. Mi papá lo llevaban de Auschwitz a Auschwitz-Birkenau, en trenes de esos vagones. En una parada que hizo el vagón, se escaparon muchos. Les tiraron y unos sobrevivieron, entre ellos mi papá. O sea, él no salió con la liberación, él salió antes. Se escondió, estuvo escondido, no sé dónde. Él estaba en el gueto y lo sacaron del gueto. Realmente fue bastante poco tiempo. La guerra terminó en el 45, aproximadamente finales del 44. O sea, no estuvo mucho tiempo en Auschwitz. Y mi mamá y mi hermana permanecieron en el gueto. O sea, que ahí se separaron y después, bueno, mi mamá fue enfermera en el gueto. Mi mamá sí me hablaba muy poco, pero hablaba algunas cosas del gueto, muy terribles, ¿no? El hambre que pasaban, ella me contaba, mi hermana nació en el 42 y estamos hablando de que la guerra termina a mediados del 45, o sea, tenía 2 años y un poquito. En esos 2 años, porque de la Siberia la deportaron a Polonia con la niña. Mi mamá estaba diciendo, por ejemplo, que para darle a veces un pedazo de pan a mi hermana tenía que robarlo, ahí mismo dentro del gueto, porque no tenían comida. Y bueno, el hambre que pasó ella, por supuesto, fue muy grande. Incluso mi hermana, yo creo que murió muy joven, mi hermana murió de 59 años. Y yo creo que se lo debe también a esos primeros años de su vida que fueron de hambre. Entonces, bueno, se reencontraron, hubo un periodo de tiempo ahí que intentaron estabilizar un poco su vida, porque todo eso tiene un tiempo. Estamos hablando de una época en que no hay este tipo de comunicación que hay ahora, rápida. Él intentó entonces localizar a su papá. Finalmente lo localizó. Y bueno, por supuesto, era el único sobreviviente de la familia. Bueno, pues sí, deciden, por supuesto, mi abuelo tiene que pagar porque mi papá no tenía nada. Y van en un barco francés hacia Estados Unidos. Mi mamá estaba embarazada de mí y mi hermana tenía 6 años. Estamos hablando ya de 48. Y
no los dejaron entrar a Estados Unidos porque venían emigrados de la guerra. Y como mi mamá ya estaba tan cercana a dar a luz, mi abuelo es el que le dice, ve a Cuba. ¿Por qué a Cuba? Porque me imagino que fue el primer lugar que se le ocurrió, porque en Cuba dejaban entrar a los emigrados, a los judíos, porque era cerca. Entonces decidieron venir a La Habana. Llegaron el 4 de mayo y el 29 nací yo, o sea, 25 días. Tenían que llegar a tierra firme. Porque además en esa época, me imagino que ahora dar a luz en un barco es complicado, pero menos complicado que hace 70 años atrás, ¿no? Bueno, esa es otra historia. Mi papá era Hugo. Mi mamá le decía Jugo, porque la H sabe que se arrastra. Pero cuando llegaron a Cuba, ellos llegaron sin hablar una palabra en español. Después les explico por qué llegaron a Cuba. Sin hablar una palabra en español. Y entonces cuando fueron a decir los nombres, no sé qué pasó, que el Jana de mi mamá, quizás ella lo escribió, esa historia no la sé exactamente, quedó como Chana. La CH suena como J, Jana, Chana. Y mi papá haciendo, no sé por qué el Hugo en aquel momento no lo mencionaron, esa historia tampoco la sé, quedó como Juan, Juna, y quedó como Chuna. El Juna quedó como Chuna. Entonces, ya son, pero bueno, realmente yo estoy inscrita bajo el nombre de padre y madre, Chuna y Chana. Que la gente me pregunta, ¿y esos nombres? Bueno, en esa historia nunca la hago. Bueno, se llamaban así. Ahora se las hice a ustedes por lo que se trata, ¿no? Porque, o sea, los problemas de idiomas, y ellos llegaron sin decir ni buenos días, ni gracias, ni una palabra. Porque ¿por qué vinieron a Cuba? Porque ya después que se terminó la guerra, que lograron encontrarse, que el encuentro fue también algo, en cierta forma, planificado. Mi papá llevaba a mi mamá 20 años. Él había estado en la Primera Guerra Mundial, él era miembro del Partido Comunista Polaco, o sea que era perseguido por todas partes, judío, comunista, estaba perseguido por todas partes y estuvo mucho tiempo escondiéndose en muchos lugares. Y ya él sabía lo que significaba esconderse y aparecer. Y entonces en algún momento habló con mi mamá que si sobrevivían a algún lugar en donde se podrían reencontrar. Y eso fue lo que hicieron, se reencontraron en un lugar, que no sé cuál es el lugar. Y entonces vinieron a La Habana, efectivamente mi abuelo vino casi de inmediato, incluso antes de que mi mamá diera luz. O sea, ante los 25 días yo estaré aquí, mi abuelo vino. Y después recuerdo yo que vino otra vez, yo tendría unos 4 años, tengo una idea así muy vaga de él, y ya después él murió. Ya mi abuela se había muerto también. Entonces ya mi papá y mi mamá, con mi hermana, conmigo, se establecieron aquí. En la familia de mi papá, allá en Lodge, eran impresores. Tenían imprentas allá, desde más allá de mi abuelo, mis bisabuelos. Creo que fue la primera imprenta que hubo en Lodge, fue de mi familia. Es lo que tengo entendido. Mi papá puso su imprenta, o sea, con pasos todos muy lentos, porque la barrera muy grande que tenía del idioma, eso lo limitaba en muchas cosas. Pero bueno, logró más o menos tener su imprenta y trabajar y mantener a la familia. Éramos 4, con una bebé, era yo. Y mi mamá lo que intentó hacer fue aprender a hablar español, como podía, porque tampoco no tenía dónde dejar a las 2 niñas. Entonces era complicado, pero bueno, incluso mi mamá se murió en el año 2000, con 72 años. Y nunca habló bien el español. Ella lo habló como una persona que hubiera llegado de Polonia hará 4 o 5 años. Ella nunca habló el español bien. Por ejemplo, yo tengo en la comunidad muchas amigas rusas. Aquí en el edificio vive una rusa también, que hablan el español con el acento, pero lo hablan bien. Mi mamá nunca lo logró hablar así. Primero polaco, que yo lo aprendí a hablar y después se me olvidó, porque empezaron ellos a hablar español, porque tenían que practicar español. Y el otro que se hablaba era yiddish, que es lo que hablan los judíos ashkenazí. Ella se ponía muy mal cuando veía botar comida. Yo no puedo explicar la reacción de mi mamá cuando ella veía
bueno, tú no vivías aquí y tú no lo viviste. Los tanques aquellos de 55 galones que tú conoces eran los tanques de la basura. Y a veces estaban llenos de comida, porque aquí se acostumbraba, no sé tus padres, pero probablemente tus abuelos sí, se hacía almuerzo y comida, lo que quedaba del almuerzo se botaba y se hacía todo nuevo comida, y lo que quedaba de la comida se botaba para el otro día volver otra vez el mismo ciclo. Y entonces cada vez que mi mamá veía esa comida botada en la basura, ella se ponía en un estado grave. El pan, se compraba la libra de pan y el pan que quedaba se botaba. Mi mamá veía los panes a veces casi enteros en la basura y era una cosa que no lo toleraba. No podía, era más fuerte que ella. Porque como polacos, bueno, unos polacos más en Cuba, los polacos. A mí me decían la polaca, todavía hay gente que me dice la polaquita, la polaca. Pero como judíos sí. Incluso desde niña yo recuerdo participar en la comunidad judía. Porque además la imprenta de mi papá era en La Habana Vieja. Y ahí se movía mucho. Ahí habían restaurantes judíos, de comida judía, que me acuerdo que íbamos a alguno de ellos. Por ejemplo, me acuerdo, el que más recuerdo, sí, Moishe Pipik. Ese fue el más conocido de todos, el más tradicional allá en La Habana Vieja. Compraba pan, mi papá en las panaderías. Los viernes él siempre traía el pan del que se comen los viernes en la noche y el sábado. Es un pan trenzado. Lo más característico que tiene es que es trenzado. El pan de jale. Jale es en yiddish, como le dice todo el mundo, es jalá. Jalá. Yo le digo jale también, porque por el yiddish. Entonces mi papá lo traía en la festividad de Rosh Hashanah, que es el año nuevo de los judíos. Se hace el pan, ese mismo masa, pero el pan es en espiral, porque representa el ciclo de la vida, la espiral. Y yo me acuerdo que mi papá los traía, y el famoso pan polaco que se comía aquí en Cuba. En mi casa se esperaba el Shabbat todos los viernes. Eso lo recuerdo, yo cierro los ojos y estoy viendo a mi papá parado, haciendo las bendiciones, mi mamá encendiendo las velas. Eso se hacía toda la semana. Íbamos a Dat Israel. Luego cuando se abrió el patronato, empezamos a venir al patronato. Tengo muchos recuerdos en el patronato de niña. Cuando el patronato era todo, el Bertolt Brecht y todo, fue del patronato. Nos disfrazamos, yo me acuerdo que yo me disfrazaba y corría por todo aquello, era divino aquello. La fiesta de Hanukkah también, que es la de las luminarias, ¿las conocen? Por lo menos han oído hablar de ellas. Y sí, yo todo eso lo recuerdo perfectamente bien. Por eso digo que se siguió la tradición judía, como polacos en Cuba, que había muchos polacos en Cuba y muchos polacos judíos en Cuba, pero todos se unían más en el judaísmo, no como polacos.